Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Flavio, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, por favor, Señor, le imploramos que su Espíritu Santo nos acompañe en esta hora. Amén. Que usted nos hable a través de su palabra. También pedimos una bendición especial por todos los oyentes en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor, amigos oyentes, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Les saludamos en el nombre del Señor. Gracias una vez más por sintonizar este programa radial. Esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, si usted tiene alguna pregunta, si usted desea ordenar algún programa que hayamos presentado en el pasado, lo único que usted tiene que hacer es comunicarse con nosotros vía telefónica o a través del correo postal. Daremos nuestros números de teléfono y nuestra dirección postal casi al final del programa, así que estén atentos, por favor. Pero como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Bueno, hermano Lopera, demos una pequeña definición porque muchos no conocen qué significa la palabra salud y qué es temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a continuar en el segmento de salud y el tema de hoy se llama una dieta vegana, la prescrita por Dios, y es la parte número 2. Pero antes de esto me gustaría ir al texto de Génesis 1:29. Noten bien lo que dice aquí en ese texto. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. ¿Qué, hermano Lopera, qué es una dieta vegana? Bien, las personas que siguen una dieta vegana, hermano Flavio, evitan comer todos los productos de origen animal, incluidos la carne, los huevos, los lácteos. La dieta vegana no fue inventada por una determinada iglesia, amigos oyentes, ni ninguna religión, no. Esta es la dieta que originalmente prescribió el creador del hombre en el principio de la creación, como usted acaba de citar, Génesis capítulo 1, versículo 29. Pero hermano Flavio, vamos a hablar entonces a concluir, diríamos, los 15 beneficios para la salud de una dieta vegana. La gente dice que los vegetarianos son radicales y que privan a su cuerpo de una nutrición apropiada. Pero una dieta vegana tiene todos los ingredientes necesarios para mantenerse fuerte y saludable. En el programa pasado comenzamos a mencionar 15 de sus beneficios, como usted ya lo dijo. Nos quedamos más o menos en el beneficio número 6. Hoy vamos a continuar esa lista. Y estamos hablando de las que cuando tenemos esta clase de dieta, entonces podemos tener controladas las toxinas. Muy importante. La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos de América, escuche bien, estima que casi un 95% de los residuos de pesticidas se hallan presentes en las dietas que vienen de la carne, el pescado y los productos lácteos. Al hacerse vegano, usted puede controlar el consumo de toxinas dañinas que entran en su cuerpo. También, mi querido hermano, otro beneficio de esta dieta vegana sería el número 8. Sería el número 8, correcto. Impulsa su inmovilidad. Una dieta vegana está llena de alimentos que ayudan a su sistema inmunológico. ¿Sabía usted? Como son las frutas frescas, las verduras, la fibra, el grano completo,
los frutos secos, las legumbres y los productos de soya. Muy importante. Vamos a entonces, hermano Flavio, a mencionar el beneficio número 9, que tiene que ver con los anticancerígenos naturales. O sea, la dieta vegana es una dieta anticancerígena. Las frutas, amigos oyentes, y verduras están muy relacionadas con los fitoquímicos antocianinas y carotenoides que tienen efectos anticancerígenos en general. Por eso muchas personas, hermano Flavio, no les gusta comer frutas. Ese es el problema que está pasando hoy con la sociedad moderna. Entonces, prefieren estar comiendo la famosa comida chatarra, las golosinas, los dulces, en fin. Y el beneficio número 10 de una dieta vegana, amigos oyentes, es que previene de enfermedades neurológicas. Las frutas del bosque, las hierbas y especias y las verduras verdes son fuentes ricas en antioxidantes, si ustedes no lo sabían. El consumo de estos productos en una cantidad adecuada desciende la probabilidad de desarrollar enfermedades cerebrales como el Alzheimer y el Parkinson. El beneficio número 11 de una dieta vegana es que es naturalmente desintoxicadora. En comparación con las dietas vegetarianas, las veganas suelen contener menos grasas saturadas y más fibra dietética, lo cual ayuda a purificar el cuerpo de forma natural. Amén, así es. El próximo beneficio, el número 12, es que reduce la alergia. Escuchen bien, la reducción de lácteos, carnes y huevos a menudo lleva a un alivio de síntomas en varios tipos de alergias, especialmente en los niños. Hermano Flavio, es muy importante porque muchas madres que nos están escuchando en esta hora a través de este programa radial ven que sus hijos se enferman mucho y siempre lo están llevando al médico constantemente. Y el médico lo único que les prescribe son ¿qué? Antibióticos, ¿sí o no? Así es. Pero, amigos oyentes, especialmente las madres, si ustedes deciden descartar el uso de lácteos como huevos, como leche de vaca en la dieta de sus hijos, y en vez de darles dieta, diría leche de vaca a sus hijos, la reemplazarían por leche de almendra o leche de soya, ustedes se van a dar cuenta que sus hijos van a mejorar notablemente. La característica número 13 o el beneficio número 13 de una dieta vegana es que lo mantiene a usted activo. Los veganos comen más frutas y legumbres que los omnívoros. La dieta aumenta el vigor y el estado de alerta y le proporciona más energía para aguantar durante el día en comparación con la carne. Y el beneficio número 14 es que se acabó el síndrome premenstrual. Esto especialmente para las damas que nos están escuchando en esta hora. Se cree que la eliminación de los lácteos ayuda a las mujeres que sufren del síndrome premenstrual. Muchas mujeres han compartido su experiencia sobre cómo los síntomas se vuelven mucho menos intensos o incluso desaparecen al cambiarse a una dieta vegana, hermano Flavio. O sea que Dios no se equivocó cuando dio esta dieta al principio. Amén. El beneficio número 15 tiene que ver con el hierro y el calcio. La dieta vegana desempeña un papel clave en la producción de glóbulos rojos. Estas células ayudan a transportar oxígeno a todo el cuerpo. Entre las buenas fuentes de hierro se incluyen los frijoles, el brócoli, las uvas, las pasas, el trigo y el tofu. También el calcio desarrolla huesos fuertes y ayuda a prevenir la osteoporosis. O sea, esos son los huesos delgados y quebradizos. Pruebe la soya o las verduras de hojas oscuras como el brócoli y la col rizada. Usted puede preparar una leche de ajonjolí en su casa que le proveerá el calcio y el hierro que usted necesita. Así es, y si hay alguna persona que nos está escuchando en esta hora, hermano Flavio, que tal vez no sabe cómo preparar una leche natural en su propio hogar, como una leche de almendra, de ajonjolí o de arroz, nos puede llamar, ¿sí o no? Así se puede comunicar con nosotros y nosotros con mucho gusto le podemos orientar
para que así usted comience a depender de lo que Dios dio en su palabra a través de Génesis capítulo 1, versículo 29. Muy bien. Bueno, hermano Lopera y nuestros queridos radio escuchas, hasta aquí nuestras gotas de salud por hoy. Esperamos que sean de beneficio para todos ustedes. Amén. Les invito a volver a la dieta prescrita por nuestro Creador y Padre Celestial al principio, que ya mencionamos a Génesis 1:29. Ahora pues prosigamos entonces con el tema de hoy, que es el mensaje a las 7 iglesias, parte número 6. Mensaje número 6, y vamos a hablar específicamente de la iglesia de Sardis, la quinta iglesia mencionada allí en el Apocalipsis 3. Que abarca un periodo del año 1798 al año 1833. Usted tenía por ahí un versículo de introducción, hermano Flavio, por favor. Sí, vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Noten lo que dice aquí la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Qué interesante. En este mensaje de hoy, amigos oyentes, continuaremos analizando el mensaje dirigido a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy estudiaremos el mensaje a la quinta iglesia, como usted lo acaba de mencionar, o sea, la iglesia de Sardis, que abarca ese periodo histórico. Recuerden, este es el periodo histórico desde el año 1798 al año 1883. En los temas anteriores vimos que la primera iglesia, Éfeso, representaba a la época de la iglesia apostólica del año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Y la segunda iglesia, o sea, Esmirna, que ya estuvimos hablando de esa iglesia, representaba a la iglesia pura bajo la persecución del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. La tercera iglesia, Pérgamo, representaba a la iglesia que se unió con el Estado, cometiendo así fornicación, y que entonces asimiló el paganismo con su idolatría, veneración de personas y el famoso día del sol como el día de descanso, hermano Flavio. Y la cuarta iglesia, o sea, Tiatira, representaba la época del dominio del poder papal de 1260 años, como lo profetizó el profeta Daniel en su libro en Daniel capítulo 7 versículo 25. Pero vamos a entrar de lleno a ese mensaje del libro de la iglesia de Sardis, hermano Flavio. Yo sé que usted tiene por ahí los mensajes. Vamos a leer el mensaje completo contenido en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6, para así nosotros tener un cuadro de lo que significa ese mensaje a esa iglesia de Sardis. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé valiente y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Amén. Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que tiene oído, dice la palabra del Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esperamos de que las personas que nos están escuchando, hermano Flavio, puedan estar anotando cada uno de estos textos para que así ustedes, amigos oyentes, los puedan repasar en sus respectivas Biblias en la comodidad de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Sardis es la quinta iglesia del Apocalipsis, como lo acabamos de mencionar. Se encontraba a 60 kilómetros al sur de Tiatira. Era una ciudad en 2 niveles. Oigan bien, amigos oyentes, nunca se les olvide esos detalles, por favor. Era una ciudad en 2 niveles. Originalmente se encontraba sobre una meseta, pero luego se extendió a las pendientes y hacia los valles inferiores.
La topografía de esta iglesia profética simboliza su decadencia, que sirve de ejemplo para representar su pasado glorioso y su presente desdichado. Hermano Loperas, antes de proceder, recordemos las épocas de la iglesia cristiana que ya hemos analizado en los programas anteriores. Por ejemplo, Éfeso, que estuvo desde el año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo, era la iglesia apostólica pura. Luego de eso vino la iglesia de Esmirna, cuyo tiempo fue desde el año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Era la iglesia pura bajo la persecución del primer siglo. Luego de ella vino la iglesia de Pérgamo, si podemos recordar. Ella estuvo desde el año 313 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Era la iglesia popular que se unió con el Imperio Romano, cometiendo fornicación al unirse a la iglesia, o sea, la religión, con el Estado, que es la política, y comenzó a absorber el paganismo, mezclándolo con el cristianismo. Luego de ella vino la iglesia de Tiatira, que está desde el año 538 al año 1798 de nuestra era. Fue principalmente la iglesia que apostató de la verdad, representada por el sistema papal, que nació simbólicamente como hijo de la fornicación cometido durante la época de Pérgamo, y que recibió el tiempo profético de 1260 días, o sea, años, para arrepentirse. Pero tal como la reina Jezabel de la antigüedad, que no se arrepintió, a pesar de los 1260 días sin lluvia que recibió junto a su esposo Acab, tampoco Tiatira se arrepintió. Como vimos, esta iglesia tuvo dos fases. La primera fase abarcó desde el año 538 después de Cristo al año 1517 después de Cristo. Su segunda fase de la Reforma Protestante, que era algo mejor, abarcó desde el 1517 después de Cristo al año 1798 de nuestra era. Pero aún así, sus hijos de la segunda fase fueron heridos de muerte porque siguieron el ejemplo de su madre al cometer la misma fornicación, convirtiéndose en sus hijas ramelas. Dicho sea de paso, hermano Lopera, la Reforma Protestante, como hemos escuchado, comenzó en el año 1517. Este año, o sea, 2017, en octubre, se cumplen 500 años desde que Martín Lutero clavó allí, en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, sus tesis de la reforma a las verdades bíblicas. Muchos hoy quieren poner a un lado la reforma de estas verdades, declarando un final a tal movimiento. Se unirán y celebrarán, pero la reforma no ha de terminar como muchos han querido enseñar. Dios tiene hombres y mujeres fieles a su palabra que continuarán predicando y enseñando las verdades puras, tal cual están en su palabra. Amén. Fieles que no se venderán ni bajarán la bandera de la verdad. Sola escritura será su lema nuevamente. Amén, gloria al Señor. O sea que en este sistema que usted está hablando, hermano Flavio, Roma papal va a la cabeza para tratar nuevamente de unir lo que Martín Lutero con la palabra de Dios, con la sola escritura, prácticamente trajo el nacimiento de la Reforma Protestante en Europa. Amigos oyentes, nosotros sabemos a través de estos programas que hemos estado presentando en temas anteriores que el Señor está al tanto de lo que está pasando en este mundo y cómo este tiempo profético se está cumpliendo en este momento que estamos hablando estos mensajes. En este tema de hoy analizaremos a Sardis,
que abarcó los años 1517 al año 1798, que representa la iglesia de la Reforma, siendo la segunda fase de Tiatira. Aquella iglesia de la cual Cristo dijo a sus hijos: heriré de muerte, de acuerdo a Apocalipsis 2:23, y que ahora es descrita con palabras similares: tienes nombre de que vives y estás muerto, de acuerdo a Apocalipsis 3:1. O sea que ese era el momento del resplandor inicial, en el cual las personas obtuvieron acceso directo a los documentos bíblicos, al suprimir las barreras del sacerdote y de la tradición. En esa época se realizaron las traducciones de la palabra de Dios, amigos oyentes, en diferentes idiomas contemporáneos como el alemán, 1521 al 1534, y el inglés del año 1525 al año 1536. Pero dice que Sardis, hermano Flavio, tenía un nombre de vida. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:1 allí. Repetimos y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Lo primero que Jesús resalta de esta iglesia, si nos damos de cuenta, es su buena condición inicial, pues tenía fama, o sea, nombre de estar viva. La Reforma luterana era un nuevo punto de partida para la cristiandad. Como nunca antes, millones de personas se gozaron por un tiempo de un concepto bastante claro de un Dios lleno de gracia. El salvo es justo por la fe. Fue su nueva convicción generalizada. Lo que unía a todos los protestantes, mi hermano Lopera, fue su lema: sola escritura, y si no lo creen, dice, y la identificación del papado como el sistema del anticristo. Durante este periodo inicial, la educación mejoró mucho. Los reformadores querían que todos supieran leer y escribir, y de esta manera comprender por sí mismos la palabra de Dios. Los padres de familias hicieron del culto familiar dentro de su hogar una norma. En esa época inicial, utilizaron grandes sumas de dinero para ayudar a los pobres, dinero que antes se utilizaba para pagar las interminables misas para los muertos. Pero entonces ocurrió algo parecido a lo que sucedió en la época de la Iglesia Apostólica de Éfeso, hermano Flavio, amigos oyentes, que comenzó tan bien, pero se alejó de su primer amor y empeoró drásticamente en su condición espiritual. Por eso el libro Apocalipsis 3:1 no se equivocó cuando dijo: yo conozco tus obras, dijo Jesús, que tienen nombre de que vives. Pero vamos a ver qué dice la segunda parte de ese versículo 1 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero dice: y estás ¿qué? Muerto. Amigos oyentes, después de este gran reavivamiento espiritual que fue iniciado por hombres como Martín Lutero, vino la trágica muerte espiritual de esta iglesia de Sardis, acompañada por la decadencia y la apostasía. La condición de Sardis se estancó en su autosuficiencia, óigalo bien. Recuerde la topografía de la ciudad de Sardis, que lo mencionamos al principio. En su segunda fase experimentó la decadencia cuando ya no estaba en la altura, sino en las pendientes y en los valles inferiores. Hermano Flavio, vamos a leer nuevamente, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: sé vigilante y afirma las cosas, otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Las principales iglesias de la Reforma Protestante se olvidaron de la fuente de la verdad y cayeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia madre. Su error fundamental fue cometer la misma fornicación de la iglesia católica había cometido antes de ella. Lo hicieron al unir sus iglesias protestantes con los estados políticos. Por ejemplo, la iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en varios países de Europa del Norte, como Alemania, Noruega, Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Islandia, Estonia y Letonia. La iglesia calvinista llegó a ser la iglesia estatal en Suiza y la iglesia anglicana llegó a ser la iglesia estatal en Inglaterra. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que la palabra de Dios no se equivocó cuando dijo: conozco tus obras, tienes un nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerto, porque con el transcurso del tiempo, cuando estos hombres, estos grandes reformadores como Lutero y todos estos hombres que se levantaron como Wycliffe y en Inglaterra fueron muriendo, estas iglesias nuevamente se fueron uniendo ¿con quién? Con el Estado, hermano Flavio. Vamos a seguir abundando en cuanto a eso entonces. Bueno, hermano, es importante saber que ninguna mujer nace ramera. Una prostituta no nace ramera, sino que se convierte en una al ser infiel a su marido y tener relaciones prohibidas con otros hombres. Tal como la iglesia madre, que inicialmente no era ramera, pero se convirtió en una al cometer fornicación uniéndose al Estado. Así también las iglesias hijas que salieron de ella no eran inicialmente rameras, pero se convirtieron luego en rameras al cometer la misma infidelidad hacia Dios, uniéndose con los poderes temporales de la tierra, fornicando, como dice allí en Apocalipsis 17, fornicando con los reyes de la tierra. O sea que de esta manera las grandes iglesias protestantes del inicio de la Reforma, amigos oyentes, llegaron a ser poderosas instituciones, siguiendo el ejemplo del sistema católico romano. El fruto fue la intolerancia y la persecución contra católicos. Calvino, oigan bien, amigos oyentes, puso al erudito Miguel de Servet en la hoguera, cometiendo de esta manera el mismo tipo de crimen que la Iglesia Católica Romana acostumbraba a realizar. Wow. También Lutero se llenó de odio contra los católicos y los judíos y quería exterminar a los que no seguían su propio ejemplo. Vamos a hablar un poco acerca de la Iglesia Anglicana, hermano Flavio, que se estancó. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Sí, la Iglesia Anglicana también se estancó porque la luz de las Sagradas Escrituras y de la Reforma debería haber sido progresiva. Pero por diferentes razones, la Iglesia Reformada se estancó y se volvió fría y formalista. La Iglesia de Inglaterra, también conocida como la Iglesia de Anglicana, perdió su fervor original y se estancó en su credo llamado los 39 artículos, si usted no lo sabía, que fue en el año 1563. Hasta el día de hoy, hermano Lopera, la Iglesia de Inglaterra todavía exige a sus miembros que reconozcan públicamente su fe hacia estos artículos. Y también a sus ministros. Así es. Dice el libro de Proverbios, amigos oyentes, el capítulo 4 y el versículo 18, las siguientes palabras: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto fue lo que le sucedió, todo lo contrario a estas iglesias que nacieron de la Reforma Protestante, hermano Flavio. Todas se estancaron prácticamente. Incluyendo también la iglesia luterana, que era donde vino Martín Lutero. ¿Okay? Dice el historiador luterano Lars Calvin: el evangelio fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación. Y se presentó el cristianismo como la religión del pensamiento correcto, sin el correspondiente énfasis en la rectitud de corazón. Y esto es prácticamente lo que está sucediendo hoy, hermano Flavio, en el mundo cristiano. Así es. ¿Por qué? Porque hoy lo que se presenta en la gran mayoría de las iglesias es un evangelio que no lleva a la persona a ser salva de sus pecados, amigos oyentes. Nosotros lo hemos dicho muchas veces a través de este programa radial. Por eso ahí juega el papel muy importante, ahí entra el papel de la ley moral de Dios, hermano Flavio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, como dice el libro de Santiago, es como un espejo que nos muestra el pecado. Pero las personas quieren vivir, quieren llegar al cielo, pero quieren vivir en pecado. Como decía este historiador luterano, Lars Calvin, como usted lo acaba de mencionar,
El evangelio fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación. Hoy por hoy, hermano Flavio, la gran mayoría de las iglesias lo que predican es un mensaje de adulación al pecado. Es un negocio, el evangelio se ha hecho un negocio y las arcas de las iglesias se están llenando de dinero a costas de los miembros que llegan a ellas. En 1580 fue firmado el libro de la Concordia por representantes de 86 pequeñas iglesias estatales luteranas y alrededor de 8,000 pastores y maestros luteranos. Los seguidores de Lutero tuvieron entonces su credo dogmático definitivo, tal como la Iglesia Católica tenía el suyo gracias al Concilio de Trento. Así que el protestantismo hizo una heroica contribución inicial, pero la Europa protestante llegó a ser muy diferente de lo que los reformadores se imaginaron. Algunos de sus intelectuales se volvieron racionalistas y llegaron a negar la resurrección e incluso la segunda venida de Cristo. De esta manera, amigos oyentes, introdujeron un periodo oscuro conocido paradójicamente como Ilustración o Iluminismo. Fue un movimiento que apareció especialmente en Alemania durante el siglo XVIII. Karl Barth lo caracterizó como un sistema fundado sobre la fe en la omnipotencia de la capacidad humana. Hoy se habla mucho de eso, hermano Flavio. Hay muchos predicadores que hablan mucho del poder que uno tiene para lograr las cosas en la vida. Afirmado sobre lo confiable de la razón, rechazó tanto la revelación sobrenatural como la pecaminosidad humana. Sí, de esta manera, hermano Loperan, ellos volvieron a muchos principios bíblicos rechazados. O sea, por ejemplo, el bautismo infantil, el celibato, la prohibición de la lectura, tenencia y traducción de la Biblia, la salvación por obras, la compra del perdón con dinero, la infalibilidad papal, la mediación de santos muertos, la veneración de la Virgen María, la adoración de imágenes, la transubstanciación de la hostia, la confesión a otros seres humanos y el latín como idioma religioso. El concepto de que fuera de la Iglesia Católica Romana no había salvación, etcétera, etcétera. O sea, estos eran los principios, hermano Flavio, que ellos habían aceptado. Me refiero a todas estas protestantes de esa época, pero desafortunadamente, amigos oyentes, se quedaron con algunos errores fundamentales, como la doctrina de la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo moderno hoy. Así es. El día pagano del sol, camuflado como día de descanso cristiano, el alcohol en la Santa Cena, antes la misa, los 10 mandamientos cambiados del catecismo, la unificación de la iglesia, o sea, la religión y el Estado, la política, con sus consecuentes persecuciones, de acuerdo a Apocalipsis 17, del 1 al 6. O sea, podemos darnos cuenta, hermano Flavio, que Dios no se equivocó cuando le dijo a esta iglesia de Sardis, dice que tienes obras, pero verdaderamente estás muerto. Vamos a mencionar nuevamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, donde habla de los fieles hijos de Dios de Sardis, porque también hubieron hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a esa reforma protestante. Así es, porque la palabra también los menciona, ¿no? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis 3:4. Tal como en todas las demás épocas de la iglesia cristiana anteriores, a Sardis, esta también tenía unas pocas personas fieles a los principios de Dios. Cristo dice acerca de ellos que no han manchado sus vestiduras. Amén. Así que aún en esta época difícil de la iglesia de Sardis, había una minoría que se mantuvo fiel a Dios. Amén. Y apartada de la corrupción y del estancamiento espiritual. Siempre, hermano Flavio, Dios ha tenido un remanente en todas las épocas de la historia bíblica. Es importante mencionar
que a lo largo de la historia de este mundo, Dios siempre tuvo un remanente fiel, amigos oyentes. Recuerde, por ejemplo, Set, los constructores del templo en la época de Esdras y Nehemías, Abraham, Isaac, Jacob, José, los discípulos de Cristo, Elías o Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, etc. He aquí unos ejemplos de los hijos fieles de Dios durante la época histórica de Sardis. Hermano Flavio, Dios habla de un remanente, ¿verdad? De acuerdo a Apocalipsis 12:17. O sea, Dios va a tener un remanente fiel en el tiempo del fin, en medio de la apostasía universal. Pero vamos a mencionar algunos de esos hijos fieles durante la época de Sardis. Usted tenía por ahí un nombre muy interesante. Sí, aquí tenemos a George Fox, que nació en el año 1624 y murió en el año 1691. Es el fundador de la iglesia de los cuáqueros. Recuerden también a John Bunyan, muchos lo conocen, que él nació en el año 1628 hasta el año 1688. Y han leído sus escritos. Sí, él es el bautista que ha inspirado a multitudes de cristianos con su obra El Peregrino y también su libro Gracia Abundante. También, si recuerdan bien, a Dorothy Traski. Ella falleció alrededor del año 1640, que pasó 16 años en prisión porque amaba el sábado, el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos hombres y estas mujeres eran fieles hijos de Dios y vivieron durante la época de la historia de Sardis, mi querido hermano. Amén, gloria al Señor, hermano Flavio. Por eso es que Dios no se equivocó, Jesús no se equivocó cuando le dice en el versículo 4, como usted lo acaba de leer, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y es por eso que yo creo que esto es un llamado, hermano Flavio, para las personas que nos están escuchando en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy están dispuestas, prefieren ser fieles a su religión, a la iglesia a la cual ellos pertenecen, inclusive al ministro de sus iglesias y no al Señor. Por eso el Señor sabe cuáles son esos pocos hijos fieles que no han manchado sus vestiduras, que todavía están viviendo una vida recta ante los ojos del Señor. Y el Señor quiere en esta hora, amigo oyente, que nos escuchas a través de este programa radial, el Señor quiere que tú seas fiel no a una institución religiosa, sino a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Podemos ver algunas promesas de vida para los vencedores, hermano Lopera, ya que usted los menciona. La iglesia de Sardis tenía algo, o sea, de acuerdo a Apocalipsis 3:4. Tal como también la iglesia de Éfeso había tenido algo, que está en Apocalipsis 2:6, si recuerdan. A pesar de las acusaciones en su contra, estas dos son las únicas de las 7 iglesias que tenían algo en su favor. Y son justamente estas dos las que recibieron la promesa de vida de manera específica. Noten bien, allí en Apocalipsis 2:7, para Éfeso recibió la promesa del árbol de la vida. Amén. Y Sardis recibió la promesa del libro de la vida, de acuerdo a Apocalipsis 3:5. Ambas iglesias comparten el banquete celestial de manera simbólica. Éfeso recibió el derecho de comer del árbol de vida, allí en Apocalipsis 2:7, y Sardis recibió vestiduras blancas, hermano Lopera, relacionado a la fiesta y celebración de la boda del Cordero de Apocalipsis 3:4-5. Amén, así es. Durante parte de la época de Tiatira y parte de Sardis, amigos oyentes, comienza a levantarse una nueva nación en este continente, hermano Flavio. ¿Qué le parece a usted? Dice el libro de Apocalipsis, nosotros ya hemos abundado mucho en cuanto a este mensaje. Tenemos una serie que habla de la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13:11. Usted lo puede ordenar si así lo desea. Dice Apocalipsis 12:6, la mujer que en profecía bíblica representa a la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, hermano Flavio. Vamos a citar un libro de historia que se lleva como título Hechos Principales de la Historia Norteamericana, páginas 142 y 143, que nos dice: la mayoría de las colonias, especialmente en Virginia y Nueva Inglaterra,
eran ingleses o descendencia inglesa. Le seguían en número los alemanes en Pensilvania y los holandeses en Nueva York. Pero hablemos un poco acerca de esa cronología del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, hermano Flavio. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Bueno, muy bien. En el año 1755 se inicia la lucha de las colonias por la independencia en los Estados Unidos. Un poquito más adelante, en el año 1776, las colonias se declaran libres e independientes. En el año 1777, los 13 estados originales se reunieron en el Congreso. Y en el año 1783 termina la guerra por la independencia. Los Estados Unidos son reconocidos por Gran Bretaña. Y también, un poquito más adelante, unos 4 años más adelante, en el año 1787, se elabora la Constitución de los Estados Unidos. Y en el año 1788, la Constitución es ratificada por 11 de los 13 estados que estaban vigentes en esos días. Y en el año 1789, la Constitución entra en vigor el 1 de marzo del 1789. Y ahora noten bien, y en el año 1798, justo cuando termina el periodo de Sardis, los Estados Unidos de Norteamérica son introducidos en el cuadro profético tras 15 años de su independencia en un marco de paz y armonía. Es interesante, hermano Flavio, porque el Señor sabe, yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora entienden este mensaje, porque tal vez este mensaje no lo escuchan en sus iglesias. El ministro que dirige sus respectivas iglesias tal vez no les habla de este mensaje tan importante, pero Dios, que sabía el decaimiento de la iglesia de Sardis, hermano Flavio, al final de su periodo profético en 1798 diríamos, Dios ya estaba levantando una nueva nación, hermano Flavio, una nueva nación que iba a levantar nuevamente el estandarte de la luz de la verdad y el evangelio. Por eso esos hombres que se mantuvieron fieles, esos hombres, amigos oyentes y mujeres que cruzaron el océano arriesgando sus propias vidas, que no mancharon sus vestiduras, como dice el mensaje a Sardis, esos fueron los que levantaron el estandarte de la verdad, del evangelio y de la palabra de Dios en esta gran nación. Amén. La nación de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, hermano Flavio, los fundamentos de esta gran nación lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a hablar un poco acerca de esos fundamentos que prácticamente, hermano Flavio, formaron la base de este gran gobierno, de esta gran nación de Norteamérica. Sí. Hablemos un poco acerca de la Biblia. Sí, podemos notar que la Biblia fue uno de esos fundamentos. En el año 1782, el Congreso de Estados Unidos votó esta resolución. El Congreso de los Estados Unidos recomienda y aprueba la Santa Biblia para el uso de todas las escuelas. Oigan bien, amigos oyentes, esto fue en 1782. El 4 de julio de 1821, el presidente Adams dijo lo siguiente: la más alta gloria de la Revolución Norteamericana fue esta: conectada en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Hermano Flavio, hoy Estados Unidos no es ni la sombra de lo que era cuando fue fundada esta gran nación. Podemos agregar un poco más en cuanto a eso. Calvin Coolidge, el presidente número 30 de los Estados Unidos, reafirmó esta verdad cuando escribió: los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan mucho en las enseñanzas de la Biblia, que sería difícil apoyarlas si dejara de existir la fe en estas enseñanzas prácticamente de una manera universal en nuestro país. Desafortunadamente, mi hermano Lopera, en octubre
de 1961, la Corte Suprema de los Estados Unidos removió la oración al comienzo del día escolar. O sea, ya no permitió que se pudiera orar públicamente en las escuelas en el caso de Engel en contra de Vitale. Y ni mucho menos citar la palabra de Dios. No. Ahí podemos darnos cuenta de que este cambio, tal y como estaba profetizado en la palabra del Señor en Apocalipsis 13:11, dice Juan que ve una bestia que sube de la tierra con 2 cuernos semejantes a un cordero. ¿Por qué era semejante a un cordero, amigos oyentes? En el principio, cuando esta nación se comienza a establecer, cuando se comienza a poner esas bases, como estamos leyendo por estos padres de esta gran nación, porque el cordero en la Biblia, amigos oyentes, representa a Cristo. Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús hacia el río Jordán, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos oyentes, esta gran nación, cuando se levantaba en sus comienzos, en sus inicios, era como un cordero. Por eso fue fundada sobre principios sólidos y principios cristianos. Pero la segunda parte del versículo 11, hermano Flavio, dice que iba a hablar como dragón. Así es. Amigos oyentes, esta gran nación de Norteamérica, que en el principio se levantó como un cordero inocente con principios bíblicos y como base la palabra de Dios, hoy por hoy está hablando como un dragón. ¿De qué manera? ¿De qué manera habla una gran nación, amigos oyentes? ¿O de qué manera habla un país? A través de sus leyes legislativas, las leyes que son firmadas bien sea en el Congreso o en la Corte Suprema. ¿Y qué vimos hace un par de años atrás, amigos oyentes? La aprobación del matrimonio homosexual en este país. Amigos oyentes, esto es una aberración y es prácticamente un insulto a la palabra de Dios. Y podemos darnos cuenta, hermano Flavio, que Apocalipsis 13:11, la segunda parte, se está cumpliendo al pie de la letra. Este país ya está hablando como dragón porque le ha dado la espalda prácticamente a Dios. Así es, hermano. Dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los fieles hijos de Dios, con sus vestiduras blancas de la época de Sardis, serán parte de la gran multitud de redimidos, de la cual podemos leer más adelante en el libro de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos, note bien, vestidos de ropas blancas. Amén. Y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, amén, Amén, que está sentado en el trono y del Cordero. Amén, gloria a Dios. He aquí donde entramos en la parte simbólica de estas 7 iglesias que estamos hablando. Todos los salvos hijos de Dios, de todas las naciones y épocas de la historia humana, compartirán finalmente las mismas simbólicas vestiduras blancas de la reconciliación y santidad. Amén. El libro de Apocalipsis así lo amplía, hermano Flavio, hablando de esa esposa, de esa novia del Cordero, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, que nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Hermano Flavio, hacemos una pregunta antes de seguir leyendo ese versículo. ¿Cómo va una novia al altar cuando se va a casar? ¿Vestida de qué? De blanco, por supuesto. Y su esposa se ha preparado, versículo 8 de Apocalipsis 19, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow. El contexto del juicio celestial en el libro de la vida. Hermano Flavio, leemos Apocalipsis 3:5, la primera parte. Usted tenía por ahí el texto, ¿verdad? Sí, aquí está. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El pasaje muestra, amigos oyentes, además que la época histórica correspondiente a la iglesia de Sardis es el periodo anterior al juicio celestial.
Pues en el mensaje a esta iglesia, el Señor Jesucristo no solo anuncia su cercano retorno, sino además la cercanía de su juicio celestial. Es así que durante el periodo de Sardis, la época del juicio se aproxima. Aquel juicio celestial durante el cual Cristo no borrará del libro de la vida los nombres de los vencedores que fueron vestidos simbólicamente con esas vestiduras blancas. Esta verdad lleva la advertencia implícita que los nombres de todos aquellos que no llegan a ser vencedores y que no llegan a vestirse con las simbólicas vestiduras blancas serán borrados desafortunadamente durante el juicio, mi hermano López. O sea, serán borrados del libro de la vida. Así es. Ajá. Dice la segunda parte del versículo 5 de Apocalipsis 3, amigos oyentes, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el juicio celestial, Jesucristo nos defenderá personalmente. Oigan bien, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos reconciliado con Él y hemos llegado a serle fieles. ¿Y qué es pecado, hermano Flavio? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. O sea, podemos darnos cuenta que ningún transgresor entrará al reino de los cielos. Usted tenía por ahí unos versículos muy interesantes en Mateo 10, 32 y 33. Sí, vamos a leer aquí. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, mi querido hermano. Y también allí me gustaría leer otro más que está en Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Wow! Hermano Flavio, es importante que nosotros meditemos en estos textos que acabamos de citar. Yo espero que las personas que nos están escuchando en estos momentos estén anotando cada uno de ellos para que así ustedes los puedan leer, amigos oyentes, y puedan darse cuenta que lo que nosotros presentamos a través de este programa radial cada semana es la palabra del Señor. Mateo 10, 32 y 33 y Marcos 8, 38. El que confiese a Cristo en esta tierra. ¿Qué es confesar a Jesús, amigos oyentes? Es decirle a las personas, yo creo en Cristo. Todos los cristianos creen en Cristo. Pero confesar a Cristo es vivir una vida de obediencia perfecta a su palabra. Es vivir una vida de obediencia cuando nosotros estemos viviendo la vida que Cristo vivió. San Juan 15:10, ¿qué nos dice? San Juan 15:10 dice que Cristo guardó los mandamientos de su Padre, hermano Flavio. Y cuando nosotros estemos guardando esos mandamientos, estemos viviendo una vida de perfecta obediencia. Cuando nuestros nombres sean llamados en el cielo, amigos oyentes, en el juicio, el Señor Jesús va a confesar nuestros nombres delante de su Padre y delante de toda la hueste celestial. Amén. Qué gran honor, hermano Amén. Flavio, y felicidad será si Jesucristo confiesa en el juicio celestial nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Amén. La pregunta es, amigos oyentes, para ir concluyendo este programa, ¿cómo estoy yo y cómo está usted espiritualmente? Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el tiempo de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios para ser salvos. El que tiene oído, dice Apocalipsis 3:6, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas personas, hermano Flavio, tienen oídos porque están escuchando este programa radial. Pero el que tiene oído es el que oye el mensaje y escucha el mensaje y lo pone en práctica. Amén. Hermano Flavio, el tiempo prácticamente se nos ha ido de las manos, pero vamos a seguir abundando en cuanto a estos mensajes, a estas 7 iglesias en nuestro próximo programa, así que usted no se lo pueda perder, pero hacemos un llamado final a esa querida radioaudiencia que nos está sintonizando en estos momentos. Bueno, el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis 3:20 hay un llamado muy especial. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Oh, wow. ¿Qué beneficio sería si el Señor entraría en nuestros hogares en este día y nos ayudara a entregarnos completamente para que podamos cenar y Él entre en nuestros corazones? Amén. Así es, hermano Flavio, amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa o otros programas que hayamos presentado en épocas anteriores, lo único que usted tiene que hacer es escribirnos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? Nos puede llamar a los teléfonos al 484-6418. También puede llamar al número 410-2745. Ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos puede visitar en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover con H, Tampa, Florida, 33614. Si desea escuchar estos mensajes que ya hemos presentado en temas anteriores, usted puede sintonizarnos a través de YouTube. Entre a YouTube y coloque El Fuerte Clamor. Allí encontrará mensajes que hemos presentado en programas anteriores y que van a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.